Esto es un laboratorio de café. Usted puede elegir si se quiere tomar un café de Ruanda o si quiere un café añejado en barriles de whisky guatemalteco. Ya nos gastamos más de $100 en café, alcohol y azúcar. Mala combinación. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos vestimos de gala porque vamos a visitar una de las cafeterías más exclusivas del mundo. Hoy vamos a entrar a un Starbucks VIP. Esto es diferente a cualquier Starbucks que hayan visto en sus vidas. Si no saben qué es Starbucks, es una cafetería que nació en el 71 en Seattle, que hoy tiene decenas de miles de puestos en los lugares más importantes del mundo. En la esquina más importante de Tokio, en la esquina más importante de Nueva York. Están hasta en China, literalmente. Pero esto de aquí es un Starbucks Reserve. Es como un Starbucks VIP. Lo que vamos a encontrar aquí no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Cafés sumamente exclusivos, sumamente caros, hasta alcohol venden aquí. Así que acompáñenme a entrar a un lugar sumamente elegante, porque ya somos aptos. Ya Ariel nos dijo que somos unos caballeros muy elegantes. Súper elegante como usted, mi hermano. Gracias, mi hermano. Vamos a tener la primera impresión de este lugar. Es como entrar a una fábrica gigante y están regalando café aquí en la entrada. No podía esperar menos de este lugar, pero tenemos que ir al fondo a ver esta fábrica de café. Este es un café de Guatemala. Hello. Hi there. Hi. What do you have here? So we have two different types of samples today. We have the citrus lavender sage iced tea, non-caffeinated and non-sweetened. And then over here is our most famous whiskey barrel-aged cold brew. It's a Guatemala blend. There are absolutely no alcohol content whatsoever. It's just pure whiskey flavor. Okay, can I try the coffee, please? Este es un café que es añejado en barril de whisky. Es de Guatemala. Uy. Huele a alcohol, pero me dijo que no tiene alcohol. Espectacular. No tiene azúcar, pero sabe dulce, sabe limpio, no sabe amargo. Y cuando lo olí me dio miedo, creí que era whisky. Amigos, esto va a estar épico. Si así me reciben, ¿qué nos espera? Sepan que vamos a probar los cafés más raros. No sé si aquí tendrán el Kopi Luwak, que fue el café que vimos en Indonesia, que es el café más caro del mundo, que sale directo del excremento de la civeta. Vamos a ver si lo tienen aquí o cuál es el café más raro que tienen, cuál es el café más caro. Y además veo una barra de postres. No, a comer todo. Este video va a estar cargado de todo. Esta es la parte que les dije. Part of our components for our New York City microblend. So the New York City microblend has 3 components: Guatemala, Costa Rica, and Kenya. So whenever I need a loaded coffee, Acaban de hablar de Costa Rica. 3, 2, 1. Amigos, están abriendo un saco de grano de café que viene de Kenia. Esto es algo que caracteriza al Starbucks Reserve, y es que son granos que no hay en ningún otro Starbucks del mundo. Él acaba de contar que el café principal que se consume en New York es de Costa Rica, de Guatemala y de Kenia. Y este lugar también es un roastery. Vean el café donde va circulando hacia todas partes. Todo se mueve en tubos, como en esas películas futuristas que uno ve que las cosas viajan con aire por los tubos. ¡Qué locura! Les decía que este lugar es un roastery, lo que significa que aquí no solo venden café como son los Starbucks, que usted pasa, compra un café, compra algo y va comiendo, sino que aquí también tuestan el café e incluso tienen un laboratorio de café. Vamos a probar cosas aquí que no hay en ningún otro Starbucks. También este lugar se caracteriza por vender souvenirs, pero ojo los souvenirs que nos vamos a encontrar. Hay unos ahí de casi $500. Esto, si no le entendí mal a mi viejo, es una mezcla de café de Kenia, de Guatemala y de Costa Rica. Es el café que se consume en New York. Esta bolsita de 250 gramos vale $28. Un termito de Starbucks vale $30. Para los que les gusta el expreso, esto es lo más barato que he encontrado. Una tacita de $10, porque hasta la cuchara vale $10. Tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo el costo de poner los vasos no va a ser más barato que el shot de expreso? Este setcito de 4 cosillos para poner el vaso vale $30. Esto ya no es un souvenir, esto ya es una venta de electrodomésticos. Se puede llevar esta, le vamos a llamar cafetera, pero dice que es un Mocha Master de café chorreado, hecho a mano en Holanda. Ya con impuestos esto debe andar en unos $400. Para alguien que ama el café, cuéntenme si es una buena inversión. Esta no la vi venir. Esta no la vi venir. Una bola de cuero, $100. Vale una
bola de cuero real. Una bola de fútbol. ¿Se imaginan patear esa bicha? Pierde uno el pie. Dios guarde darle descalzo porque no queda nada. Aquí se puede venir a comprar café de Ruanda, café de Colombia o el café añejado en un barril de whisky guatemalteco. Los precios van desde los $24, 220 gramos, hasta $42, 220 gramos. El café de Guatemala debe ser algo sumamente especial. Incluso si usted es un experto en el café, que ya usted un café de Ruanda, un café de Etiopía ya no le sabe a nada, usted puede venir aquí y decirle: deme 100 gramos de Guatemala, 100 gramos de Ruanda y 200 gramos colombianos. Y usted se arma un café que solo usted en la faz de la tierra va a tener. Lo que sí me entristece es que no hay café de Costa Rica. Una de las haciendas más grandes está en Costa Rica, pero no sé ahorita por qué no tienen café. Seguro no les ha llegado. Este lugar tiene hasta una cafetería artesanal. Están aquí haciendo la masa, dándole a los ingredientes. Los hornos se ven increíbles, como hornos antiguos. No aguanto las ganas de devorar todo. Voy a pedir todo el menú, todo se ve demasiado bueno. Un latte de tiramisú. Un latte de tiramisú. Lo necesito. Antes de continuar, yo necesito que hagamos una prueba. Y es que vamos a probar qué tan afinado tengo mi gusto por el café. Va a ir el señor Jeff a traer un café regular y un café VIP para ver si yo logro descubrir cuál es el café élite y así poder continuar con la degustación que vamos a tener el día de hoy. Ahora sí, ya está. Le cedo el honor, caballero. Nos vemos en breve. Véanlo ustedes. Ese es el de New York Roastery y ese es el Rwanda. Para que sepan, yo le voy a quitar esto y Chris va a tener que adivinar cuál es cuál. Lo único malo es que se ve un poco distinto, pero él no lo va a notar. Como Jeff, que fue el que lo recogió, también es el editor, él mismo va a poner aquí cuál es el élite y cuál es el regular. Que en teoría también es élite porque es de Reserve, pero deberían saber bastante diferente. Los dos son totalmente negros, calientes y vienen en una tacita fina, a diferencia de como sirven un Starbucks en cualquier lugar. Vamos a ver si mi paladar es digno de este lugar. Este es un buen café, la verdad. Muy suave, un poquito ácido, pero muy leve. A ver este otro. Uy, este también está bueno, un toquecito más fuerte. No, amigos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que los dos son bastante élite. Tomando en cuenta que este es mucho más suavecito que este debería ser el más pro. ¿Qué dice? ¡Acerté! ¡Acerté! ¡Tómelo! Ahora sí estamos listos entonces para degustar lo que nos espera. ¿Pero este qué tipo de café es? ¿Qué pidió? Ok, este era un café New York. O sea, esta es la mezcla del café colombiano, guatemalteco, tico. Un buen café. Pero este era... Amigos, oigan el nombre de este café. Café Ruanda Abacundacagua. Se lo juro que ese es. Véanlo ustedes aquí. Café Ruanda Abacundacagua. Definitivamente este tenía que ser especial. Suave. Delicioso. Esta sirena que están viendo aquí es el logo de Starbucks, que hay un montón de teorías alrededor de este logo. Está impresionante aquí grabado en este Starbucks Reserve, pero hay foros y hace muchos años se hizo muy popular una teoría de que era un logo satánico, de que era una entidad pagana, que los colores, que la corona de la sirena representaba algo. Entonces la empresa salió a decir que simplemente es mitología marina. Como la empresa nació en Seattle, ellos querían como un logo que representara que el café viajaba en barcos por el mar a todas partes en el mundo. Entonces por eso dicen que eligieron una sirena. De hecho el primer logo era bien turbio. No sé si se los puedo poner exactamente como era, pero el primer logo era turbio y fue cambiando hasta que actualmente ya ni siquiera dice Starbucks. Es solo la cara de una sirena. Pero ¿ustedes creen en este tipo de conspiraciones, de teorías? Vean lo que acaba de aparecer. Grano de café de Costa Rica, de la hacienda Alsacia. Ahora sí vamos a entrar en materia. Este lugar es 13 veces más grande de lo normal. Por allá nos encontramos una barra donde está el café normal que uno se puede pedir en un Starbucks, un cappuccino, un latte. La cuestión, por allá nos encontramos los cafés exclusivos. Ahí fue donde Jeff compró este café africano y ahí es donde vamos a pedir algunas cosas que solo se encuentran aquí, cosas muy caras, muy raras. Y aquí arriba es la barra donde hay licor combinado con café y cosas de Starbucks. Esto en realidad ya lo hice, la verdad, lo estoy recreando porque fui al baño y yo dije, tengo que enseñarles, es más, vamos a bajar por aquí. Tengo que enseñarles el baño. Esta es una hacienda que hay en Costa Rica. Yo no sabía que
que Starbucks tiene algo súper interesante allá. Vean, esto es un pequeño ecosistema costarricense. De esas plantas hay ahí por mi casa. Yo las identifico, las conozco. De estas también hay por ahí en mi casa. Y son plantas reales. Además, aquí estoy leyendo que esta Hacienda Alsacia es la primera que es totalmente operada y que le pertenece a Starbucks en el mundo. Y que uno la puede ir a visitar. ¿Les gustaría? Si este video llega a 40,000 likes, la vamos a visitar, Starbucks. Hagamos algo en colaboración. Vean el baño, tiene toda una historia de granjas en ciertos lugares del mundo. Y parece un lobby de hotel. Vean los espejos, completamente futuristas. Ya aquí usted no puede entrar, Jeff. Ya aquí entro yo. Díganme ustedes si no da gusto desahogarse en este lugar. Y aquí mismo tenemos jaboncito, agüita caliente, no agüita fría. Y el secador. Este es el piso más exclusivo. Esta es la barra donde se vende alcohol, cócteles exclusivos. Incluso aquí hay meseros. Normalmente usted llega, pide, espera que lo llamen y todo es autoservicio. Pero aquí hay meseros, hay baristas haciendo las cosas enfrente suyo. Y en el fondo hay una zona especial por si usted quiere venir a trabajar, por si quiere tener una reunión. Oiga. Está muy fresa aquí arriba. Me imagino que así de fresa va a ser la cuenta también. Curiosamente, no hay cafés extraños, no hay cafés raros como el Kopi Luwak que probamos en Indonesia. Lo más raro que había es el café africano que me pidió Jeff para que probara. El café de Ruanda. Lo que sí hay son productos, primero, que solo hay en esta temporada. Son productos que dentro de poco ya no van a estar más. Y segundo, que son exclusivos de este Starbucks Reserve de New York. Por ejemplo, nos encontramos este trío de martinis que los voy a probar únicamente por el video, únicamente con fines profesionales. Nos encontramos con cafés, incluso con este que lo hizo el campeón mundial de baristas. Algo así, es una locura. Una hamburguesa con bacon caramelizado y un huevo con una forma extraña. Una dona de whisky. No sé, díganme ustedes a qué puede saber una dona de whisky. Un postre de coco, un croissant de frambuesa y varias cosas que faltan, pero ya no me aguanto las ganas. Vamos a entrarle a esto ya. Vamos a arrancar con un martini que es un espresso, un café espresso con vodka, crema, moca blanco y una espuma de coco. A ver esta belleza. Un espresso con vodka me va a poner pero loco ahorita. Eso sí, tiene un sabor a café rico, sabe rico a café. Es dulcito por la crema de coco y la espuma, pero el sabor a vodka está potente. No lo lograron opacar. Siguen llegando pedidos, damas y caballeros. Vean esta belleza. Ya es suficiente, ya ni siquiera nos cabe en la mesa. Tuve que poner esto en la silla. Ahora sí. Este trío, que no todos son martinis, por aquí hay tequila también, me parece que hay una esencia de agave. Este trío vale $35, Dios mío. Vamos a seguir con la donita de whisky, $6 esta bichita. Es un pan un poquitito mojado en whisky quizás, pero la capa de arriba es un glaseado de ese con azúcar. Es súper dulce. Ahora vamos a probar un espresso con leche de coco. Ñame morado de Filipinas. Una espumita dulce y unos pedacitos de coco. A ver a qué diablos sabe esto. El café es un café suave, no es un café fuerte, esto está frío, pero la espumita que tiene arriba es lo que está espectacular. No sé qué diablos es ese ñame filipino, suena raro, pero sabe delicioso. La espumita sabe a coco, sabe dulce y como pueden ver tiene pedacitos de coco, entonces está muy bueno. Este es un queque de coco con almendras espumoso que tiene maracuyá, chocolate y otras cositas por ahí. Ok, es casi como una gelatina. Sabe a agua de pipa. Tiene un leve sabor a agua de pipa. Es lo que más predomina. El agua de pipa sería el agua de coco. ¿Este se come? 100%. Ah, esto de arriba es para comer, no es un adorno. Esto es cacao al 70% por lo menos. Está fuertecito, rico. $12.50 vale esta porcioncita. Y todos los precios que les estoy dando son antes de impuestos y antes de la propina. Este es un espresso especial del campeón a mejor barista del mundo. Trae incluso sal rosada arriba. Veamos.
Café con sal. Esos puntitos son de sal rosada. Me recordaron los remedios de mi abuela. Sí, no, el café tiene un sabor a sal. Dios mío, vamos a compensar rápidamente lo que acaba de pasar. Este es un croissant de frambuesa que sabe un poquito ácido. Pensé que iba a ser bastante dulce, pero al parecer lo que tiene más bien es un poquito ácido. Efectivamente. Esto trae tequila, néctar de agave, matcha y limón. Ay, sabe a México. Este bicho me sabe a México. Esto es un shot de tequila pelado. Esto de matcha tiene el nombre nada más. Hamburguesita con bacon caramelizado y huevo. $12 esta bichita. Vamos a ver qué tal. La hamburguesa está buena, pero me parece excesivo. $12 por una hamburguesa de huevo. No hay ni un pedacito de pollo, ni un pedacito de carne. Huevo. Este al parecer es una mezcla de varios licores, como licor de cacao con naranja, de limón cherry y otro más con espresso. A la mano de Dios. Es como un licor de café. Está pasable, está bien. Más bajable que el tequila. $12 este brownie. ¿A qué sabe este bicho para que sea tan caro? Efectivamente está muy bueno, está muy rico, pero rico normal, rico normal. Esta belleza de aquí es un especial de la casa. Este es un tiramisú latte que viene con moca, crema de tiramisú, leche espumosa y otras cositas más. Algo que también hay que entender de este lugar es que al ser un local tan gigante no puedo hacerme ni una idea cuánto vale el alquiler de este lugar. Los salarios son súper altos aquí en New York, la vida es súper cara. Entonces me imagino que todo eso al final tienen que meterlo en el costo de los productos. Quiero pensar, este bicho vale $10. Veamos qué tal. La espumita está muy rica, pero no sabe a tiramisú. Simplemente es una espuma dulce, como si tuviera un poquito de leche evaporada incluso. El café es un café simple, espresso, café frío, pero no tiene ese sazón que esperaba yo a postre tiramisú. Finalmente, venimos a subir ese pico de azúcar. Venimos a disparar insulina a lo loco con este croissant de Nutella. Una belleza, tiene avellana por encima y también crema de avellana por dentro, lo que vendría siendo Nutella. Está relleno de Nutella. $7 vale este bicho y este está espectacular. Se me había olvidado que había pedido este bicho también, porque también hay comida, así como comida rápida, pedacillos de pizza, focaccia. Entonces me pedí esto que es básicamente tomate, queso y pan. El nombre es súper elaborado, se llama como croissant on herbs con queso no sé qué, pero eso es tomate, queso y pan. No le quieran poner nombres sofisticados. Al menos se siente fresco, al menos se siente hecho hoy, pero con estos mismos $10 me compro una hamburguesa que imagínense. Quiero contarles lo que me gasté en lo que ustedes acaban de ver, los 2 cafés de prueba que tuvimos cuando llegamos y lo que acabo de probar, con propinas, impuestos y todo, gasté $170 en postres, café y cócteles. Una de las partes más importantes, ¿vale la pena o no pagar lo que pagamos, toda esta experiencia? Ahí quiero que ustedes me ayuden, comenten ustedes aquí abajo si creen que vale la pena o no. A mi parecer, creo que si ustedes son amantes del café, vale la pena venir a probar estos cafés exóticos, granos de otras partes del mundo, preparados no sé cómo, estos sabores de temporada como el ñame morado filipino y cosas así, vale la pena. Pero fuera de ahí, pagar $400 por una cafetera o $12 por un pedacito de postre, no lo sé, ahí es donde necesito la ayuda de ustedes. Pero el lugar está tuanis, incluso uno puede pagar, me parece que un tour interno, donde le explican todo el proceso del café y le dan ciertas degustaciones por si son fiebres de este elixir llamado café. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy revolvió azúcar, café y alcohol. Pésima combinación.